Muy buenos días a nuestros oyentes de la 104.1 FM. Iniciamos con nuestro programa de Aprendiendo Biblia sin religión. Hablaremos hoy de elegidos, escogidos. ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué dice las Escrituras de elegidos y escogidos? Un abrazo para todos ustedes. Recuerden compartir este programa, darle me gusta, enviarlo a las personas, porque es un tema bien controvertido que genera bastante confusión, que hablan muchísimo de estas palabras, de este tema. Iniciamos un saludo para el equipo, Albanuri, Mauricio Amán, doctora Vilma, buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes. Les agradecemos mucho que nos hagan los comentarios, nos envíen preguntas y también les agradecemos mucho que agradezcan este link de este programa. También les recomendamos que tengan en cuenta el programa anterior sobre la predestinación, que ya eso lo aclaramos, entonces no se confundan con este nuevo tema. Ya el anterior ya estuvo aclarado. Y entonces recuerden también que estamos hablando sobre el texto llamado la Biblia, la Santa Biblia, la Sagrada Biblia, que conocemos como Dios hablándole al hombre de muchas circunstancias, pero específicamente de un mensaje central para el ser humano, de beneficio para el ser humano, no de beneficio para este Dios que ustedes saben que es Dios, la persona del Padre, el Señor Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ante la situación, vamos a empezar como por lo regular comenzamos haciendo una diferenciación de las palabras que utiliza el texto. Ustedes saben que las palabras adquieren su significado y su objetividad de su significado y de su uso dentro del texto, dentro del contexto del texto, no por fuera del texto. Su significado no está ya en los diccionarios. El significado de cada palabra utilizada en un texto está dentro del texto. Después que la encontramos dentro del texto, su real significado, podemos ampliarlo con los diccionarios, con libros, con ensayos, podemos ampliar ese significado o ese uso que le está dando el autor o el escritor del texto a cada palabra dentro de una lengua, dentro de un idioma y dentro del texto que el tema que esté tratando. Entonces siempre nos referimos aquí a las palabras y cómo las usa y qué mensaje está dando el autor y los escritores del texto bíblico. Lo primero que tenemos que recordar, que tenemos que tener en cuenta, que está escrito el llamado Antiguo Testamento en hebreo antiguo y arameo antiguo, y el Nuevo Testamento en griego antiguo. Pero nosotros estamos utilizando la traducción al español. Esos aspectos los tenemos que tener en cuenta, las diferentes traducciones en español del mismo texto. No es que haya muchas Biblias ni muchos textos llamados la Biblia y la Sagrada Biblia, y que haya textos de la Biblia que digan sus traducciones aspectos diferentes y formas diferentes. Eso no es cierto, como popularmente se considera, de que hay muchas Biblias y que muchas Biblias dicen cosas diferentes y todo lo demás, que yo estoy leyendo la Biblia de tal religión o de tal. Eso no es la realidad ni existe. Eso es una gran mentira que se ha popularizado en las personas que no conocen acerca de este tema. Entonces, la palabra escogido, elegido, cómo está en hebreo, cómo está en griego, y vamos a ver que nuestras traducciones ante la misma palabra traducen palabras sinónimas diferentes. Vamos en hebreo y en griego, ¿qué palabras hay? Doctora, buenos días. La palabra en griego utilizada es eclectos y eclegomai en griego. Eclectos y eclegomai, realmente la misma palabra. Eclegomai es elegir y eclectos es elegido y significa elegir o seleccionar. No tiene un significado más allá. Es la misma palabra que utiliza para escogido o para elegido. La usan exactamente igual en cualquiera de sus dos formas, bien sea en infinitivo o ya conjugada. En hebreo sucede igual. La palabra es bakyar o bakhar.
que significa seleccionar o elegir. Y también la traducen indistintamente para elegido o para escogido. Entonces es la misma palabra del mismo origen griego y hebreo. Mire, aquí nos damos cuenta de algo muy llamativo, que tenemos que tener en cuenta para comprender el mensaje o un texto o qué es lo que está diciendo. En hebreo y griego son las mismas palabras, pero en las traducciones uno puede traducir con palabras sinónimas. Y en español, palabras sinónimas para estas dos palabras en hebreo y griego pueden haber varias. Entonces, como nos acaba de decir el ingeniero Amán, hay muchas palabras sinónimas para esta misma palabra. La misma palabra tiene una cantidad de sinónimos diferentes, pero que significan lo mismo. Entonces, en nuestras traducciones en español, ante esa misma palabra, ante en hebreo y griego, pueden utilizar cualquiera de las sinónimos. Pueden traducir elegido, pueden traducir escogido, pueden traducir seleccionado, nunca discriminado, elegir, seleccionar o clasificar o escoger, nunca determina discriminación. Eso es muy diferente. Se escoge, se elige, se selecciona ante un grupo con el propósito, porque siempre ante la elección, ante el llamado, ante la escogencia, hay alguien que selecciona, escoge o llama, de acuerdo a unos propósitos o algunas características. Esas características y propósitos también está determinado por el elector, por la persona que elige, por la persona que llama, por la persona que escoge. Entonces, el que determina a quién escoge, a quién elige, a quién llama, es el elector. Pero en muchos casos está también determinado no solamente por el elector, está determinado por muchas circunstancias que pertenecen a mucha gente. Como cuando usted se oferta para un puesto de una empresa y ya la empresa ha dicho se necesita tal persona con tantas características y se presentan 3 o 4 con las mismas características. Entonces, el gerente o el que está seleccionando el personal, ustedes saben que todo el mundo pasa por unas entrevistas, porque aparte de esas características como esenciales para ocupar el puesto, puede ser su profesionalismo, su experiencia, pero entonces todos nosotros conocemos que lo pasan a una entrevista o a una situación con el gerente o con el psicólogo, con el inspector del trabajo, y ese determina si de todos esos opcionados, quién es más capacitado para ejercer y contratarlo. Miren todas las variantes que puede tener lo de la elección, lo de la escogencia, que es muy diferente a lo que hablamos en el programa pasado, pero el elector sí tiene un propósito, está determinado el mismo elector por algo para hacer determinadas escogencias. Vamos a ver que en el texto bíblico se ha determinado, este Dios que es el autor, el Espíritu Santo, se ha determinado que el que elige, escoge, es este Dios, ya en la persona del Padre, en la persona del Señor Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo, para el propósito de cada uno. Entonces, en el texto bíblico hay muchos electores. Entre esos, las 3 personas de la deidad. El Señor Jesucristo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios, con las características que ellos están determinando para elegir, pero el propósito general de los 3, porque tenemos que ver eso. Hoy vamos a hablar de este propósito general, ya no de los propósitos determinantes característicos. Les doy un ejemplo. El Espíritu Santo es el que da los dones. Da los dones. Entonces Él da diferentes dones a las personas dentro del marco de la iglesia del Señor Jesucristo con un propósito de los dones. Entonces Él, entre todo el ramillete de los dones
y de las personas que componen la iglesia del Señor Jesucristo, porque han creído en este Señor Jesucristo, Él determina y escoge a qué persona le da determinados dones acorde con la necesidad que tiene la iglesia. Pero hoy no le voy a hablar de los dones del Espíritu Santo. Entonces es como ponerle un ejemplo. Entonces el Padre también ha determinado a quien escoge y determina como hijo. Eso también está en el marco del Señor Jesucristo, porque está relacionado que el Padre escoge como hijo, no a todas las personas, sino a los que están en Cristo. Y a los que están en Cristo, figúrense, a todos los escoge y los selecciona para adoptarlos como hijos. Entonces miren la diferencia en detalle de cada cosa. Entonces no podemos decidir ahí, eligió tal cosa, determinó tal cosa. Tenemos que conocer el carácter, los propósitos de cada uno de ellos hacia el ser humano, en amor y en beneficio del ser humano. Entonces vamos a hablar del propósito general, en donde muchos se confunden, porque cada acepción de lo que está hablando, hay la palabra escoger, llamar, elegir, pero dentro de un contexto específico. Entonces, vamos a empezar con Juan 1, a Juan 3, del 16 al 18, y vamos a ver cuál es el propósito de Dios para, en muchos casos, en muchos versículos y pasajes del texto, que utiliza la palabra elegir, escoger o llamar para este propósito. En Juan 3:16, vamos a leer. Entonces dice, Juan, vamos a leer desde el 3:16 hasta el 18, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire, eso es sumamente importante. Lo que tenemos que preguntarnos, amó tanto el mundo, a las personas, no digamos al mundo, a las piedras, a las rocas, que está hablando de las personas. ¿Y por qué sabemos que está hablando de las personas? Porque a todo aquel que en él cree. Entonces, un mensaje personal cuando utiliza la palabra mundo. Está amando todas las personas. Y su amor se expresa en sacar de condenación y darle vida. Podemos hablar de eso un poquito. Podemos hablar de que todo ser humano, como se introdujo el pecado y la muerte, vamos a ver que todo ser humano, nacemos y aún todo ser humano concebido, porque en el momento, en el segundo que es microneogeque nanosegundo, que un ser humano es concebido por las diferentes formas que hay de concebir al ser humano, y hay una persona humana. Esa persona humana, aunque no alcanza a nacer, nació muerto, fue concebido, nació, está muerto, está sin vida y está condenado. Y muy importante para poder entender esto, todo ser humano concebido, nacido o no, va a resucitar. Y la resurrección es del cuerpo. Todo ser humano va a resucitar. Muchas personas que no alcanzaron a nacer, pero fueron concebidas, van a resucitar y van a resucitar con su cuerpo, porque científicamente sabemos que toda persona concebida desde ese mismo instante tiene toda la estructura, tanto física, mental y espiritual, de su ser. Entonces va a resucitar esa persona. Es sumamente importante que tengamos este principio fundamental determinado por Dios cuando creó al ser humano. Lo creó con existencia eterna. Le dio vida, pero el ser humano perdió la vida por el pecado.
porque la paga del pecado es muerte. Eso también lo deberíamos tener consciente. Vamos a ver, la vida eterna se pierde por pecado, esa es otra cosa. Pero está hablando de vida, está hablando de vida. Y el pecado introduce la muerte aún entre los vivos. No les quita la vida, pero introduce muerte entre los vivos. Eso es sumamente importante que muchas veces no hemos entendido o no queremos entender, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito a quienes elige para vida, a quienes elige para condenación. ¡Todos! Hay un pasaje donde dice que todo el propósito de Dios, el amor de Dios, porque Él no hace acepción de personas. ¿Y qué acepción de personas va a hacer si todos nacemos muertos, condenados y pecadores? Todos. ¿Por qué elige a unos y a otros no? Él no hace acepción de personas y Él quiere que todas las personas humanas tengamos vida y vida eterna y conozcamos su amor. Vamos a leer algunos cuantos versículos que el Espíritu Santo nos ha dejado referente a esto. Doctora, aquí hay otro versículo muy interesante de lo que usted nos acaba de decir, de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Romanos 5:8, mas Dios nos muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren que el Señor Jesucristo, el Padre de Dios y el Señor Jesucristo se pusieron de acuerdo para la solución. Para la solución, la paga del pecado es muerte. Entonces, Cristo se ofreció. El Padre lo escogió porque Él se ofreció. Y es el único que podía hacer esta labor. Es como cuando hay una selección y hay un solo candidato, porque es el único candidato que reúne los requisitos, las características para hacer ese oficio. Pero si ese único candidato no se ofrece, ¿cómo lo van a seleccionar? Aquí hubo dos cosas. Se necesitaba a alguien que pagara. Los seres humanos, todos los seres humanos, nacidos y no nacidos, no podíamos porque todos estábamos muertos. No podíamos pagar porque la paga del pecado es muerte. Y para poder yo pagar tengo que tener vida. El pecado no se paga con oraciones, ni con sacrificios, ni con obras, sino con vida, porque la paga del pecado es muerte. Tenía que ser un ser humano que tuviera vida. Y los dos seres humanos que han tenido vida en su nacimiento, Adán y Eva en su creación, y el Señor Jesucristo cuando nació, Dios que se llenó de carne y nació como ser humano con vida. Entonces era el único, pero no solamente que fuera el único, sino que Él también se ofreció. Dar su vida y morir por nosotros para pagar nuestros pecados. Entonces, vean la secuencia. Entonces, el Señor Jesucristo, a todo aquel que cree, en el 3:16, que yo nací muerto, que yo nací pecador, pero que alguien pagó mi deuda por mí, y no hay otra persona humana, sino el Señor Jesucristo, que Dios hecho hombre, que tiene vida por el hecho de ser Dios, y es el dador de vida, murió por mí. Pero si usted lo cree, usted pasa a ser de los escogidos, de los llamados, de los elegidos. Usted es el que determina. Ante el ofrecimiento que le está haciendo tanto el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, ante el ofrecimiento que le están haciendo de que usted tenga vida, de que usted tenga perdón de pecados, de que usted tenga salvación. En otro momento vamos a hablar de las implicaciones de la salvación y de las implicaciones de la vida, de vivir acorde con la salvación y con la vida. Eso es para otro programa. Aquí vamos a llamar es quiénes son los llamados y quiénes son los elegidos, quiénes son los escogidos. De parte de Dios, tanto del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo,
son todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Porque todos nacemos sin vida, muertos y condenados eternamente. Doctora, Cuéntame. esto que estamos hablando, entonces implica que esa elección implica de parte del elegido una acción, o sea, aceptar esa elección. Sí, aceptar, porque si la persona ni se ofrece, ni acepta, común y corriente, yo te puedo elegir a ti para algo y tú me dices no, no. Entonces, por mucha elección que yo quiera hacer de ti, tú dices no. ¿Por qué? Porque Dios creó a cada ser humano responsable de sus decisiones. ¿Comprenden? Lo hizo a imagen y semejanza de Él, y no es que tenga libre albedrío, pero tiene que tomar una decisión acorde con su creador. En otros programas lo hemos hablado. Supongamos, el creador del celular, el diseñador del celular, como sabe cómo lo creó, y qué diseñó, me dice a mí, no lo meta en agua. Y yo como digo, es mi vida, es mi existencia, es mi celular, yo decido meterlo en agua. Yo estoy decidiendo la destrucción del celular, pero yo la estoy decidiendo. Que este celular está mal construido. No está mal construido, está bien diseñado para lo que es y para lo que le hace daño. Entonces cada ser humano es responsabilidad del creador y diseñador decir cómo le puede sacar el mejor uso a ese celular y cómo puede dañar ese celular. Es el creador que me tiene que decir. Pero nosotros queremos desconocer a nuestro creador y actuar, vivir, reaccionar, existir en contra de lo que se diseñó. En contra de lo que se diseñó. Desobedecimos al creador, nos destruimos, entró la muerte, entró el pecado, porque nosotros tomamos la decisión de tener en cuenta al diseñador o al creador. Cada uno de nosotros también somos responsables y tenemos una cuota de responsabilidad, aún sin tener en la obligación. No lo hizo por responsabilidad, lo hizo por amor, la solución. Lo hizo por amor, los tres por amor. La solución, le dieron una solución a la desobediencia del ser humano, al desacato del ser humano. Eso es muy diferente, pero el ser humano tomó la decisión y cuando tenía vida y cuando conocía a Dios y entendió lo que Dios le dijo en cabeza de Adán y Eva, y pasó a todos los hombres. Pasó a todas, hombres y mujeres. Recuerden que en esa época no había este cambio de que tiene uno que utilizar. Ya en algunas traducciones dirán, pasó a todos los hombres y mujeres de la humanidad. En algunas traducciones, aunque no lo podrán traducir así, porque los traductores no pueden añadir palabras que no estén. Entonces siempre en nuestras traducciones que alegan que es machista y que nada más habla de hombre y de hombre, tenemos que saber que dentro del contexto la muerte pasó a todos los hombres. Entonces la palabra hombre ahí está, involucra a hombres y mujeres. Ustedes nunca van a encontrar una traducción de pronto dice pasó a toda la humanidad o pasó a todas las personas de la humanidad, pero no pueden poner ahora como en ninguna traducción podrán poner como ahora ni en las populares varón y hembra y pasó la muerte para hombres y mujeres. Eso no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque las traducciones tienen que traducir el sinónimo de la palabra que está ahí en griego y en hebreo, y no para toda la humanidad, para cada persona humana. Entonces vamos a leer unos cuantos versículos que Dios no hace acepción de personas, y encima de eso, ninguno tenemos las características como para merecer la salvación o el perdón, ¿no? Eso fue producto de el amor de ellos hacia el ser humano.
es producto del amor, es muy diferente. Entonces, vamos a seguir leyendo unos versículos y ustedes hacer los comentarios que puedan intervenir en esta distinción. Sí, buenos días, doctora, y a todos los oyentes. Hay dos versículos asociados a esto que se conversa. Es Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces mucha gente dice, no, Dios escoge a los buenos, Dios escoge a los justos. Es que no hay ni uno. No hay ni uno que haga lo bueno, ni que le interesa hacer lo bueno. Nadie está interesado. El que se interesó por cada ser humano fue el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Ellos, cada uno de ellos, se interesó, se pusieron de acuerdo y se interesaron y planearon para el ser humano el plan de salvación, de vida eterna, de perdón y de restauración del ser humano. Aún a los que estamos en Cristo, que tenemos salvación, perdón, vida eterna, se nos hace muy duro permitir esta restauración. Queremos ser todavía los descuadernados de antes. Queremos ser los descuadernados de antes. ¿Cómo será que no nos gusta lo bueno? Conociendo lo bueno, a veces nos metemos en camino de no gustarle lo bueno, en donde tiene que hacer todo el Espíritu Santo un trabajo con cada uno de nosotros, que nos guste la verdad, que nos guste lo bueno, que nos guste la justicia, que nos guste no hacernos daño, ¿no es? Por la satisfacción es como cuando uno sabe en estos días que estaba en un problema, a mí me hace daño la leche, y entonces me intoxica la leche. No tengo la enzima que me hace asimilable la leche y me intoxica y me hace daño. Y entonces apareció, yo soy de Cartagena y le pongo un ejemplo práctico, entonces encontré en uno de estos almacenes de cadena queso costeño. El queso costeño me gusta a mí mucho. ¿Comprende? El queso, a muchas personas no les gusta el queso costeño, pero a mí me gusta mucho el queso costeño. Y encontré queso costeño. Y ustedes no saben, me comí un pedazo del queso costeño. Y todos los días me estaba comiendo, yo decía de a poquito, un queso costeño. Un queso costeño que está hecho con leche de vaca, con un procedimiento muy diferente, un sabor muy diferente que me agrada a mí. Ya tenía como 2 semanas cuando yo no sabía de la intoxicación que me afecta por todos los lados, me baja el metabolismo, me cayó la gripa y todo lo demás, hasta cuando le pregunté al Espíritu Santo que qué me pasaba. Y el Espíritu Santo me dijo, queso costeño. No me lo tiene prohibido Dios, pero nuestro Creador sabe lo que nos hace daño, que nos intoxica, que nos perjudica, y aún por muchas formas puede salir la intoxicada. A veces nosotros nos imaginamos las consecuencias de desobedecer a Dios, pero muchas veces no tenemos en cuenta que esa desobediencia que nosotros nos estamos imaginando no son las reales, son ficticias. Y poco a poco es que nos damos cuenta como fue aumentando la intoxicación en mí, fue aumentando las consecuencias. Y una de las consecuencias era que se me bajó el metabolismo por la intoxicada y no tuve defensas para virus y bacterias que están en el ambiente externo, que entonces me afectaban a mí. Y me podía dar cualquier enfermedad que yo no estuviera ni pensando que me podía dar, inclusive la muerte. Me podía entrar una bacteria y afectarme el corazón, afectarme el cerebro. No necesariamente, gracias a Dios que me dio la gripa, que pude controlar y suspender,
¿Qué tuve que hacer? Suspender el bendito queso costeño, que no es malo en sí mismo. El queso costeño no es malo. Es muy sabroso, es saludable y todo lo demás. Pero a mí me hace daño. Entonces, a mí me hace daño. Eso es lo importante. ¿Por qué sé que me hace daño? Porque sé que me hace daño. Cada uno de nosotros. Pero nuestro Creador, nuestro Salvador, sabe lo que nos hace daño. Y el pecado, en cualquier forma. ¿Y saben qué es pecado? No hacer lo malo. Hay cosas buenas. El queso costeño no es malo, pero me hace daño a mí. Entonces, hay muchas cosas que son buenas y Dios creó todo lo que creó Dios para nosotros es bueno. Pero el pecado no lo creó Dios. Desobedecer a Dios es pecado. Y el pecado a cada ser humano le hace daño. ¿Cómo sé lo que yo es pecado? Lo que Dios nos ha ordenado para cada uno de nosotros. Que nos cae bien. Porque Él está preocupado es que a nosotros estemos bien. Y lo primero que tuvo que hacer es un plan de darnos vida, de sacarnos de condenación, que el ser humano, en cabeza de Adán y Eva, nos había introducido a cada ser humano. Entonces, todos los seres humanos están en lista por el amor de Dios, escogidos para ser seleccionados para salvación, para perdón, para restauración, para hacernos nuevas criaturas y darnos vida y vida eterna. Y salvarnos, no solamente salvarnos de la vida eterna, salvarnos de la esclavitud del pecado que nos hace daño y nos destruye. Salvarnos de la y darnos libertad, salvarnos de la ignorancia y conocer la verdad y saber quiénes somos, cómo debemos actuar y para dónde vamos, porque también tenemos existencia y también tenemos eternidad. Todo ser humano tendrá existencia eterna, pero es muy diferente vida eterna a existencia eterna. Por ahí podemos sacar algunos versículos, es haciendo la diferenciación de quiénes son los candidatos a ser elegidos. Ahora, el propósito de Dios es darle vida a cada ser humano. Pero yo puedo llamar a la persona y la persona decir, no voy a ir, no estoy dispuesta, no me interesa. Entonces, la persona es la que da respuesta, como nos dice en Juan 3:16, el que cree en el Señor Jesucristo. Pero lo primero que tengo que entender para yo creer en el Señor Jesucristo es saber que existe, saber lo que hizo, por qué lo hizo y en qué me beneficia a mí, porque es para beneficio de cada uno de nosotros. Y lo primero que tenemos es que entender, estoy sin vida, soy pecador, ¿y cómo hago para tener vida? Hay un solo camino. El Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, muerto y resucitado, que está ahí esperando que usted lo acepte para que tenga vida. ¿Hay otro versículo? Sí, hay un versículo. ¿Alguna pregunta? ¿Un versículo? ¿Alguna pregunta? Te quería leer uno, Mauro, no sé si era el que tú ibas a leer en Hechos 10:34. Sí. En Hechos 10:34, el Señor mandó a Pedro a hablarle a una persona, es más o menos como el contexto, y él dice, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, Pedro lo pudo comprender en ese momento, por ejemplo. Que Dios ¿Cómo será que Pedro evitaba? El contexto en que está es que la salvación vino para Israel y el pueblo de Israel, pero el Mesías era el Mesías de Israel. Y entonces, cuando vieron que el Señor Jesucristo mandó al mismo poder Pedro a hablarle a un gentil, o sea, a una persona que no era del pueblo de Israel, porque llamó y seleccionó y escogió y le dijo, le vas a hablar a esta persona, pero dijo, entonces él no hace acepción de personas. Mucha gente dice, ¿por qué escogió al pueblo de Israel?
¿Por qué seleccionó al pueblo de Israel? Recuerden que Él no escogió al pueblo de Israel. Él hizo al pueblo de Israel y por eso el pueblo de Israel es su pueblo. Él hizo al pueblo de Israel de un hombre, a partir de Abraham. Hizo al pueblo de Israel a partir de Abraham. Y eso acorde con su propósito. ¿Con cuál propósito? De salvación para todos. Porque ya se sabía que era un ser humano de la raza humana, con vida. Entonces Él formó un pueblo para que su Salvador saliera de ahí. Entonces eso fue desde el comienzo, desde que Adán y Eva pecó, es la programación, la planeación de salvación para cada ser humano que esté sobre la tierra y que nazca como ser humano. Eso es muy diferente. Pero el que no cree ya viene condenado. El que no cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué tiene que creer del Señor Jesucristo? Dios hecho hombre, muerto en una cruz, que resucitó y murió en una cruz para pagar nuestros pecados y recibir la maldición de Dios que teníamos todos los seres humanos. Entonces eso está dentro de este macro contexto de nuestra salvación de cada ser humano. Y la respuesta, si acepta o no, yo puedo convocar a una persona y elegir a una persona, y si la persona no acepta, Él no lo puede obligar, no obliga a cada uno de nosotros. Y ese es el objetivo de estos programas, que nosotros comprendamos el carácter de Dios, el amor de Dios, quiénes somos nosotros con relación con este Dios, en la persona del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Y qué decisión tenemos que tomar ante el llamado o las opciones que tenemos con ellos. Eso es muy diferente. Cada uno de nosotros. Ahora, siempre nos hemos preguntado, una persona sin vida, ¿cómo elige? Es que te está presentando. Él te está presentando las elecciones. Él que tiene vida te la está presentando. Y te está presentando en la vida. Y te está diciendo, y siempre ha sido muy sincero, delante de ti tienes dos caminos. Siempre he dicho, tienes delante de ti dos caminos. O coges a la izquierda o coges a la derecha. O escoges al Señor Jesucristo o coges la muerte y la condenación. Que ya estás ahí. Para salir de ahí, o escoges al Señor Jesucristo. Hay muchas personas que han elegido la muerte y no han elegido la vida. Que se les tiene presentada. Lo que estamos eligiendo es el ser humano ante las opciones que nos está presentando el Señor Jesucristo. Algunos versículos. Doc, Mauricio, ibas a leernos el de Romanos, Mau. Sí, es que el de Romanos también se complementaba con lo que decías de hechos, porque en Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces es un complemento a eso que tú acabas de mencionar. Ujú. Y hay uno, Doc, que quizás, yo creo que lo revisamos inclusive la semana pasada porque me parece Es que esto tiene mucho que ver con el programa pasado y por eso les recomendé que vieran el recomendado pasado porque se les aclarara estos dos temas. Exacto, porque hablamos de lo que es predestinación y pudimos comprender qué es lo que Dios determina que Él va a hacer, ¿cierto? Lo que Él ya planeó hacer y poder entender hoy que Él planeó salvar a todo ser humano es muy importante. Y o sea, cuando... Y porque muchas veces nosotros, inclusive muchos de nosotros, y lo digo a nivel personal, al inicio, cuando yo apenas empecé a leer el texto, me llamaba mucho la atención ese versículo que dice que muchos son ya los llamados y pocos los escogidos. Y poder ahora comprender eso, que escoger es que todos tenemos la posibilidad de ser escogidos por el Señor. ¿Por qué? Porque Él vino a salvar al mundo.
y muy claro lo leímos en Juan 3:16, y por eso quería decir eso antes de leer en Romanos 8:28, que creo que ya lo habíamos leído, pero ya con la claridad que tenemos del programa pasado y el de ahora, que el Señor, digamos, a todos los seres humanos nos Los tiene, está llamando, los nos está está llamando. llamando, exacto. Entonces ya podemos comprender que es Romanos 8:28 y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces mira que Él a todos los seres humanos nos está llamando para sacarnos de esa condición de muerte, esa condición de condenación con la que nacimos todos. Como leímos en Romanos 3:10, dice que no hay bueno ni aun uno y no hay quien busque a Dios, pero Él sí nos está llamando a Él se todos. acercó, él se acercó. Exacto, y nos llamó. Y voy a continuar en Romanos 8:28, o sea, además de que nos llama, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, que era lo que hablábamos la semana pasada, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, porque ya nos llamó a todos. A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Quise volver a leerlo porque pienso que ahorita como que tenemos ya el contexto completo desde el programa pasado de poder comprender qué es predestinación con respecto al Señor y al Espíritu Santo, cómo usa esa palabra en el texto, y es todo lo que Dios ha determinado para los seres humanos, y en este caso, para todo ser humano, porque todos nacemos muertos, todos nacemos condenados, todos nacemos siendo pecadores porque no hay ni uno que haga una buena obra. Entonces es muy importante y por eso quería leerlo, porque tenemos en nuestro cerebro, y se los digo personalmente, que yo antes pensaba que Dios elegía personas por sus obras o por sus buenos comportamientos y que por eso los eligió. Y ha sido muy especial para mí ahora que estamos leyendo, por ejemplo, los martes, los libros cortos y conociendo el carácter, por ejemplo, de un Pedro, de un Juan, de los que él, digamos que eligió para ser sus discípulos y cómo no Llamó. llamó, exacto, él los llamó. Pero yo pensaba en este momento, yo creo que quizás él llamó a muchos en No, esa no es época. que quizás, no es que creas que quizás, él llamó a muchos. Él llamó a muchos, pero no todos lo quisieron, Acepta, lo acepta. aceptaron y no todos quisieron ser sus discípulos. E Ajá. inclusive, él hoy en día nos llama a muchos, pero otra cosa es uno aceptarle y creerle y ser su discípulo, ¿cierto? Y Entonces, por eso, obedecerle. y obedecerle, exacto. ¿No es? Está muy claro, comprende. Entonces, Dios Pero es la verdad, todo, dice la todo, verdad y actúa en verdad. Cada uno de ellos actúa en verdad, dice la verdad y reacciona en verdad. Ellos no reaccionan con la mentira, con lo que las mentiras que nosotros mismos nos metemos, que nosotros nos metemos muchas mentiras. Aún hasta los que estamos en Cristo nos metemos muchas mentiras, que es abominable o es de rechazar que alguien conociendo la verdad se meta en la mentira y se traiga la propia mentira en contradicción con lo que Dios está diciendo. Entonces terminamos diciendo, es que a mí me parece, es que yo creo, es que yo viendo esta circunstancia, es que yo no creo que Dios haya dicho esto, yo no entiendo, y nos metemos muchas mentiras con ese cuento de la duda y de las explicaciones, como les dije al comienzo. Si ustedes se meten por decirlo así coloquialmente, y buscan en todas estas páginas de Google donde han desarrollado este tema y han despotricado este tema y han dicho cosas mentirosas de Dios y la mayoría se lo está creyendo. Dios siendo muy claro y utilizando el Padre, el Señor Jesucristo y la verdad, nos han dejado por escrito la verdad absoluta. Pero usted no puede sacar versículos ni palabras de su contexto. Y toda la Biblia es el contexto. Entonces tenemos que ir relacionando. Aquí sacamos versículos porque nosotros le damos el contexto de esos versículos y esos pasajes y qué tienen que ver los unos con los otros, porque hacemos la relación con todo el texto, pero no podemos sacar e irnos al diccionario a leer
Ahora cuando estuve leyendo, aún hasta la definición de la palabra elegido, yo no sé, la mayoría de las páginas iban a la Biblia. Y la Biblia no es la que determina el significado de las palabras. Ya las palabras tienen un desarrollo, tienen un uso, pero el contexto del texto, del autor del texto, el escritor del texto, determina qué uso le da la palabra en su texto. Entonces, ese uso, esa definición está dentro del texto. Y para eso tenemos que tener el marco, el contexto de todo el texto, cómo está usando la palabra y a qué se está refiriendo. Si alguien quiere añadir algo, yo no sé en qué minutos vamos. Doctor, ya tenemos tiempo, vamos en 45 minutos. Algo para mí muy importante de lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado el día de hoy es que de pronto en la mente o en el aprendizaje erróneo que algunos vamos desarrollando, como que dejamos toda la responsabilidad en el Señor, como quien dice, Él es el que salva, entonces Él es el que decide quién salva, es entonces como si nosotros creyéramos, pero fue porque, no tanto, o sea, los demás van a creer porque el Señor decidió que le creyeran. Entonces, eso también hace que nosotros nos quitemos ciertas responsabilidades a la hora de contarles esta buena noticia a otras personas y demás. Y para mí es muy importante entender eso, porque es que si fuera un plan ya preconcebido de yo a quién, el del Señor a quién va a salvar y a quién no, pues efectivamente muchas actividades no tendrían sentido. Pues para qué tanta cosa si Él ya decidió, y si Él decidió, pues lo hará por encima de mí o no. Entonces, entonces uno se puede tranquilizar, relajar o Fuera injusto, Sí. Y es una mentira, sino que nosotros mezclamos verdades con mentiras y terminamos creyendo en la mentira. Cuando uno mezcla verdades con mentiras, termina siendo mentira. Y arma un enredo. Entonces, para mí es muy importante saber Ya Dios no es que le estemos quitando ni añadiendo responsabilidades. No. Él es consciente de su responsabilidad y ha cumplido su responsabilidad y su palabra. No, y tanto, Él ha cumplido. Y que más que él murió, vino y murió. O sea, él cumplió. Él cumplió. Lo hizo, ya cumplió. Sí, ya cumplió. Entonces, para mí lo importante es ¿quiénes son los elegidos? Los que creen en él. No hay un tema de preelegidos. Ajá. Los elegidos. Y cuando se ponía ahorita el ejemplo de las elecciones, yo me acordaba de la Selección Colombia. La Selección Colombia escogen 11 jugadores, pero no significa que cualquier jugador pueda ser elegido. Cualquier jugador puede ser elegido, cualquiera. Solo que habrán 11 porque les tocó jugar, o 25 que fueron a un torneo. Pero no implica que descarte a los demás. O sea, en este caso, los elegidos es porque creyeron. Pero todo el que crea es elegido. Que eligen entre todos los jugadores. Sí, claro. Y seleccionan entre todos, pero con el Señor no sucede así. Claro que Dios no tiene límite. Todos somos elegidos para salvación, todos somos llamados para salvación, todos hemos sido convocados para salvación en Cristo Jesús. Pero muchas veces, como ha sucedido con algunos jugadores nuestros, es el caso contrario. Es lo que estamos hablando aquí. Ha sido convocado, ha sido elegido, ha sido llamado y no va. Y no va. No se presenta. No va. Se escapa. No llega a la hora que tiene que llegar. No entrena. Entonces, ¿quién se descalificó? Habiendo sido llamado. No respondió al llamado. Lo que les decía, se matriculó en la universidad, pero no fue nunca a clase. Y entonces muchas veces me han responsabilizado a la universidad. Es que yo no me gradué, fue porque la universidad no me quiso graduar. Y uno va a ver el récord. No, es que hace meses no viene, no ha presentado los exámenes. ¿Cómo así que la responsabilidad de la universidad? Doctora. Nosotros hemos querido librarnos de nuestra responsabilidad. No nos hicieron irresponsables. Cuéntame, Paula. Me surge una inquietud, no sé si de pronto me salga del tema y ahí me corriges, por favor. También hemos hablado, inclusive hasta en otros programas, que a esa persona que es llamada para la salvación, también es la fe, o sea, este Dios también le da la fe a esa persona. Uh-huh. Entonces, pero esa persona que acepta.
después que acepta, porque también es el dador de fe y también es el que restaura. Hay muchos beneficios tú aceptar, pero el que está aceptando, respondiendo al llamado, y siempre van a haber N casos en el texto bíblico. Dios es el que llama, pero la persona responde al llamado. En el momento en que la persona responde al llamado, fue elegido, porque la persona respondió al llamado. Entonces muchos son los convocados a la selección y son llamados a la selección de fútbol, pero no va. ¿Qué hacemos con ese jugador que fue seleccionado y no va? Él puede salir diciendo, es que a mí no me escogieron. ¿Cómo así que no lo escogieron? Todos nos ha escogido. Amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo, al Señor Jesucristo, para que muriera por todos. No, pero es que a mí no me parece. Es que a mí no me suena. Es que yo no creo ni que exista Dios. Es que yo soy ateo. A mí me viene. Yo no considero que yo tengo vida. Yo como, viajo, yo tengo vida. Que hay otra vida. Ni me interesa. Ante una información, ante un llamado, la persona decide. Ante ese llamado. No es que la persona haya decidido conocer a Dios y creer en Dios. Es que Dios se está presentando. Eso es muy diferente. Ninguno de nosotros puede presentarse ante Dios. Estamos sin vida. Estamos muertos, condenados. Dios fue el que se le presentó al ser humano. Vean, yo soy la vida de ustedes. Yo soy su creador. Venido a darles vida, a restaurarlos de nuevo, a sacarlos de la esclavitud del pecado. Y más aún, muchos de nosotros, teniendo vida, teniendo salvación, algunas cosas le creo eso, le obedezco en esto. Entonces nos volvemos como si nosotros fuéramos Dios, como si nosotros fuéramos nuestros propios creadores. Que yo me hice. ¿Cómo así que yo me hice? Y nos hemos inventado 50.000 teorías a nivel científico, teorías a nivel científico para justificar esa gran mentira. Porque en el fondo todos sabemos, sin discusión, ignorantes o no, científicos o no, que es imposible. Fuimos creados. Eso no salió así de una explosión, todos han debatido eso, de una transformación de un gramo, pero ¿de dónde salió ese gramo? ¿De dónde salió ese gramo? Entonces estamos dándole características de Dios a unas cosas que no son Dios. Entonces por eso Él en el amor se presentó ante nosotros. Y se presentó, se hizo hombre y se relacionó con la humanidad para que lo pudiéramos conocer y entender. Entonces todos estamos, no estoy hablando de que todos estemos sin excusa, sino aprovechemos la oportunidad, la expresión de amor, pero como tenemos confundido lo que es el amor busca el bien del otro, hace todo para que el otro esté bien. Pero nosotros conscientemente, dice que porque amamos, hacemos mal, sabiendo que está mal. Eso es lo más desastroso que le puede pasar al ser humano. Sabiendo que está haciendo daño a sí mismo y a otras, y a otros, y a otras cosas y situaciones, nos metemos por ahí mentirosamente creyendo que estamos haciendo bien, o que estamos actuando bien, o que estamos satisfaciendo un bien para nosotros. Eso todo nos lo aclara el Espíritu Santo en su palabra. Él se ha acercado a nosotros para hacernos bien, no para hacernos mal. Y la mayoría en el imaginario de los seres humanos es que Dios es injusto, de que Dios lo que quiere es aburrirnos, lo que Dios es que no gocemos de esta vida, es que no disfrutemos todo lo que tenemos enfrente. Es una contradicción con lo que Él ha dicho, que nos ama y aún dio su propia vida
se sometió a este escarnio público, sufrió vergüenza, porque ustedes no crean que no sufrió vergüenza y dolores ahí en la cruz, para nuestro beneficio. Para nuestro beneficio. Entonces ahí, ahora cuando resucitó, entonces ahora nos quiere fregar la vida que nos dio. Ya cambió su amor por odio. Y lo que nos quiere es aburrir en esta existencia sobre la tierra. Miren cómo pensamos y cómo se nos cruzan los cables. Cómo se nos cruzan los cables. Tirarnos por el barranco, como si fuéramos, como dice ahí la palabra, niños fluctuantes, sin comprensión, sin entendimiento, sin amor, ni para uno mismo ni para los otros, aún hasta para la misma naturaleza. Entonces, siempre le hemos querido, siempre el ser humano no le gusta reconocer sus errores. Siempre tiene que buscar algún culpable. Y siempre el culpable es el otro. Y en última terminamos echándole la culpa a Dios. Ese es el basurero de todos nuestros errores. Responsable de todos nuestros errores, porque si no, lo hubiera evitado. Si no hubiera hecho eso. Entonces, la voluntad de nosotros está que somos marionetas en manos de Dios. ¿Por qué no ha arreglado esto? ¿Por qué no ha cambiado tal persona? ¿Por qué no ha cambiado tal circunstancia? ¿Cómo así? Él tiene que mover todos los hilos. Yo no sé por qué nosotros hemos querido dar que seamos marionetas en las manos de Dios. Él no creó marionetas. Él creó personas humanas con voluntad, con capacidad de decisión. No de libre albedrío, porque muchas cosas que queramos hacer a nivel naturaleza no la podemos hacer. No la podemos hacer. Vean, dejar de dormir un ser humano, dejar de dormir un ser humano, se muere. Se enferma y se muere. Porque nuestra naturaleza, yo tomo la decisión, voy a dejar de dormir. No voy a dormir nunca más en esta vida. Esa decisión no la podemos tomar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos impone ciertas decisiones y actividades acorde con nuestra naturaleza. Por mucho que yo quiera tomar la decisión de no dormir, mi naturaleza me impone lo contrario. Doctora, se nos acabó el tiempo. Entonces, le damos muchas gracias. Quiero terminar con unas gracias al Señor Jesucristo por darnos la oportunidad de llamarnos y de presentarnos y nosotros decidir, cada uno de nosotros decidir ser de los elegidos. Así es. Un abrazo para todos. Excelente día y fin de semana. Chao. Chao.